Hola, ¿qué tal? Jaime Sana. Mi nombre es Marcos Medina Aguilar. Yo pertenezco al pueblo originario Nayeri, que en el español es el Cora. Radico actualmente en Tepic, pero soy originario de Jesús María, en el municipio del Nayar. Yo estoy en un colectivo juvenil de pueblos originarios. En esta organización pues hacemos actividades desde culturales, sociales, educativas y bueno, una vez que yo estaba haciendo una transmisión en la página de Facebook, bueno, con varios compañeros y compartí un poco de mi lengua Nayeri, fue que pues uno de los organizadores de Marra me contactó o contactó a la organización para que pues pudiera impartir un curso en la lengua Nayeri. Bueno, respecto a mi experiencia en esta organización, en estos cursos que lleva a cabo Lenguas y Culturas de Nayarit Marra, es muy gratificante, desde luego. Yo me formé como pedagogo por la UPN, entonces tengo ya esos cimientos, esas bases pedagógicas que se necesita para poder como que realizar actividades que tienen que ver con la enseñanza en general. Sin embargo, al yo trabajar con estos compañeros de Marra, pues me cambió, pues digamos, de una manera diferente a la perspectiva de enseñar una lengua originaria, que en este caso pues particular es el Nayari. Entonces, en diciembre, que fue mi primer curso taller, fue donde yo pues estuve batallándole de aprender, pero al mismo tiempo pues estaba disfrutando la estancia y pues en esta ocasión es la segunda vez que me toca volver a recibir el curso y así a grandes rasgos puedo comentar que pues es una experiencia que es muy necesario que como jóvenes que nos interesamos en enseñar nuestra lengua pues nos integremos y difundamos esta información, este tipo de actividades que personas que son externas a nuestra cultura pues se interesan a que nosotros como pueblos originarios podamos tener esas herramientas necesarias que es fundamental para enseñar una lengua. Entonces me he sentido muy bien, me he sentido pues capacitado, digámoslo de esa manera, porque al final de cuentas lo que uno enseña pues debe de dejar una huella en la otra persona. Entonces de eso se trata en Marra, de que nosotros como estudiantes de esta organización que recibimos, perdón, esta capacitación que a ellos les enseñan en su universidad, pues es muy fundamental desde mi punto de vista. Entonces espero que pues siga mi continuación en otros cursos que vayan a realizar y por supuesto pues que también se involucren más Nayaris. Bueno, finalmente quiero comentar que a lo largo de este aprendizaje, de enseñar, de valorar y revalorar mi lengua materna Nayari o Cora, pues me han surgido estas inquietudes o más bien llevarlas a cabo. Recientemente creé mi canal de YouTube que se llama Marcos Medina Nayari. En este canal pretendo enseñar, compartir mi cultura en general, desde sus tradiciones, desde luego que la lengua también y otros aspectos que se viven dentro de mi cultura y fuera de ella. Te hago la cordial invitación para que te suscribas. Entonces estoy muy agradecido, estoy muy contento de que pues cada día esté adquiriendo herramientas para que yo pueda pues enseñar mi lengua Nayari de una manera más, digamos, profesional. ¿Qué tal? Soy Roberto Bernache, estudié la licenciatura en diseño para la comunicación gráfica. También soy maestrante en gestión y desarrollo cultural. Actualmente me encuentro como profesor de arte y diseño en la Sierra Wixárika, en la región norte de Jalisco, municipio de Mezquitic, en San Miguel Huestita. Y bueno, pues a lo largo de 3 años pues he estado como en una inmersión total con los pueblos originarios, en este caso la cultura wixárika, el pueblo wixárika.
Y bueno, pues desde el principio que yo me empecé a acercar, pues sí me dio un especial interés como de conocer, de saber, de aprender de todo esto que pues era algo totalmente desconocido para mí y sin embargo pues creía que era muy importante. A finales del 2000, ¿qué fue, Chuy? 18, 19, coincidí con Chuy en un curso de lengua birrárica allá en la ciudad, con otro colectivo también pues que les interesa toda esta cuestión de las culturas. Y pues él me invitó a la primera pues como edición y todo eso, donde pude pues acompañar a Jayo M y pues me pareció algo totalmente nuevo porque pues al final de cuentas allá en Jalisco no lo tienen como que tan cercano a esta cuestión cultural con los pueblos originarios y de alguna manera este lugar aquí en Las Barras, Nayarit, pues era como propicio para que ese tipo de actividades sucedieran y pues así fue el primer acercamiento de Amarra el proyecto. La primera vez que venimos aquí al proyecto pues era algo totalmente, decía, como decía anteriormente, distinto en el sentido de la planeación didáctica, en enfocar cómo es aprender, enseñar una lengua, no solo aprenderla, sino cómo enseñar una lengua por parte de los compañeros que eran principalmente pues para ellos los Birraritari en esa edición. Y bueno, pues he estado pues tratando de todos modos de seguir pues como en contacto aquí y esta vez pues tuve la oportunidad de acompañarlos también en esta edición y pues se va viendo pues como cada vez más se va consolidando pues esta forma, este esquema de metodologías para enseñar una lengua y también al mismo tiempo aprenderla. Eso es como mi experiencia que ha sido en estos casi 3 años. Pues yo quiero invitarlos a todo el público, pues como nos llaman a nosotros, ¿no? Mestizo, o que se acerquen pues a conocer las raíces. Estas son realmente las raíces culturales de esta tierra, que solo así pues también podemos entender parte de nuestro pasado, porque pues al final de cuentas este mestizaje cultural pues también es de alguna manera con ellos, ¿no? Entonces es como encontrar esa parte que viene siendo pues como nuestra cultura madre en ese caso. A través de esta idea pues también hemos ido trabajando proyectos relacionados con la tecnología, el diseño, que puedan ayudar pues a la extensión y la difusión de la importancia de todas estas lenguas y culturas del estado de Nayarit y Jalisco, con buenos resultados donde la innovación se puede ver en los diseños, el rescate de diseños antiguos y pues también estamos de alguna manera usando también estas nuevas tecnologías para que puedan ser una herramienta útiles para la producción de diseños en Shakira, en bordado, etcétera. El proyecto se llama Ruby. Los invitamos a que nos sigan en Instagram, por ahí podrán ver un poco de lo que hemos venido trabajando en este tiempo y pues los invito a que conozcan sobre las lenguas y culturas de Nayarit. Kya kunei ba mane hajua mane otiteba birrárica te iba a per la Fabiola Montoya, Tzicueta Neoquícame, San Miguel Huistita. La experiencia que tuve en el curso sobre dialéctica de la lengua en el grupo Marra, para mí fue primeramente aprender cómo se enseñan las lenguas, algo de teoría y también de práctica, que es como, me gustó mucho esa parte, que te dieran la teoría y después teníamos que practicar. Y al final ayer ya como el resultado final,
dimos una clase en birrárica. Entonces para mí es una experiencia nueva, nunca he enseñado, obviamente si me preguntan cómo se dice, sí lo puedo decir como traducción, pero ya como impartir una clase en lengua birrárica o enseñar la lengua birrárica, pues es diferente. Entonces para mí fue una experiencia bonita porque conocí más personas y también fue una experiencia más para conocer cómo puedo yo dar a conocer también la cultura, y también me di cuenta que aquí, por ejemplo, acá en Nayarit siento que difunden más la cultura birrárica, entonces me gusta esa forma de cómo integran a la cultura birrárica ya en su día a día, y creo que en Jalisco nos falta mucho todavía, pero y está bien así como se llevan las cosas. Entonces fue una experiencia muy bonita, aprendí mucho en esta semana, conocí nuevas personas y gracias, creo que es todo. Bueno, yo realmente no conocía a Marra como tal, pero ya me habían platicado por un compañero, entonces me decía más o menos de qué se trataba, pero no sabía yo realmente qué objetivo tenía, cómo lo hacían, ¿no? Entonces esta vez fue conocer al grupo como tal y sobre todo aprender. Entonces fue como por la plática, ¿no? Por medio de esa forma yo conocí este grupo y me gustó mucho y estoy aquí. Pues invito más bien a que los jóvenes que estudian, personas que saben, compartan algo de su cultura de diferentes formas. Yo la verdad no realizo alguna actividad cultural dentro de mi pueblo, pero pues, estoy viviendo allá, trabajo allá, entonces es ir viendo cómo uno puede también compartir actividades, pero también dentro de tu comunidad, no necesariamente fuera en la ciudad, y se puede trabajar, creo, en la comunidad, ¿no? Entonces dentro de ahí ya después podemos empezar como a sacar cosas que a algunos nos gusten, pero creo que es primordial, obviamente, dentro de la comunidad primero, porque también pues siempre, aunque practiquemos la cultura, aunque diario hablemos, aunque vivamos ahí, pues hay cosas ya que se nos están olvidando, hay varias cosas que tenemos que rescatar, que preservar y sobre todo pues darla a conocer, ¿no? Entonces creo que invito a todas las personas que aprendan, que se capaciten y que también trabajen en sus comunidades para que ya después podamos salir más, ¿no? Nos demos a conocer tanto, no nada más los birraritaris, sino otros grupos más que sobre todo que hay aquí cerca, ¿no? Dentro de nuestras comunidades como tal, porque a veces nos queremos ir a otros grupos indígenas que habitan lejos. Primero tenemos que empezar con lo de nosotros y los que están más cerca de nosotros para poder intercambiar ideas y pues datos culturales, ¿no? Entonces creo que eso es lo principal. Amparius Neibama. Amatu, ya ves, ya aprendí. En Nayarit. Bueno, para los que no me conocen apenas, mi nombre es Hutsiekame en mi lengua birrárica, y pues en español o mestizo, como lo quieren llamar, Tzadam Adel. Bueno, ¿cómo llegué al proyecto Marra? Todo empezó pues por el canal. Ellos se contactaron conmigo en el cual me invitaban a un curso que ellos querían impartir, en el cual ellos estaban buscando pues a hablantes de lenguas originarias. Ese curso nos los impartieron durante un mes y ya después terminamos ese curso y posteriormente me hacen la invitación de que yo dé un curso de lengua birrárica en base pues al curso previo que nos habían dado, ¿no? Entonces ahí sí yo tuve un poquito de miedo porque pues nunca había dado clases. Total, nos los aventamos, un mes duró el curso. La verdad, muy bien, bonita experiencia. Y en diciembre del año pasado nos hacen otra invitación a hacer un curso en Las Varas, en el cual pues nos iban a capacitar
ahora sí ya de manera presencial y también para dar clases de lengua wixárika. Y posteriormente pues el reciente curso que tuvimos, que fue en el mes de julio, por ahí en el video anterior cuando presentamos el proyecto Mara, surgió como un comentario de qué es lo que pensamos nosotros en cuanto a esto. Para mí, pues para mí es importante. Y en esta ocasión lo aproveché, pues básicamente se va a escuchar un poco egoísta, pero pues para mí, ¿no? Para tener un conocimiento, más o menos un conocimiento de cómo dar una clase, porque yo quería formarme, pues, si no de manera profesional, pero sí adquirir un conocimiento que a lo mejor ellos tienen, que ellos están aplicando, pues son maestros de lenguas extranjeras y todo eso, y pues también están aprendiendo de las lenguas de los pueblos originarios. Y entonces ahí fue cuando yo dije, pues yo le entro. Creo que eso me ayudó muchísimo, el rodearme de mucha gente que le interesa, que les llame mucho la atención, ¿no? Las lenguas originarias. Se apasionan, ¿no? Siempre quieren aprender más. ¿Por qué eso? ¿Por qué tal cosa, no? Y pues para mí como que me abrió los ojos de que más allá de nuestra comunidad hay personas que realmente se interesan. A lo mejor ustedes están aquí por lo mismo, ¿no? Y pues yo digo que para mí me ha ayudado muchísimo porque también lo han notado en el canal. Al principio cuando hablaba a la cámara pues no se me escuchaba nada, se me cortaba la voz, ¿no? Siempre temblaba. Y pues todo eso me ha ayudado a que yo me haya mejorado, ¿no? En cuanto a hablar un poquito más a la cámara, a expresarme mucho mejor, a las visualizaciones o las imágenes que ustedes ven aquí en los videos, pues todo eso me ha ayudado, para dar a entender mejor el mensaje de lo que se está hablando en un video, ¿no? Y entonces, pues para mí el proyecto Marra, pues ha sido de gran ayuda. Y pues agradecerle a mis profesores, a Chuy, Zaira, a Fer y a mis compañeros, pues que sin ellos, pues creo que aún estaría estancado un poquito en el canal en cuanto a la forma de comunicarme. Y entonces, como mensaje final, pues a mis compañeros, o si lo ve un profesor wixárika que realmente sea de profesión, pues que no lo tomen a mal, pues esto creo que es independiente, cada quien a lo mejor busca métodos de enseñanza para uno mismo, y si lo quiere dar a conocer, como es en mi caso, pues tenga las herramientas necesarias o un conocimiento previo de cómo expresarse de mejor manera, ¿no? Entonces, pues yo encantado de trabajar, de colaborar, participar en el proyecto Marra, y pues si más adelante pues se dan más oportunidades, pues ahí estaremos. Así que pues gracias a todos, a ustedes por ver el canal, por apoyarlo, y pues aquí seguiremos dando clases de lengua wixárika y pues cosas más de la cultura. Un saludo a todos y pues que estén muy bien.